Especial en este día mis estudiantes de grado sexto. En este día les voy a presentar el tutorial de su asignatura de ERE. Les voy a compartir entonces el itinerario de trabajo para el cuarto periodo para que lo tengamos presente y vamos a seguir caminando pues con esta clase que es muy entretenedora y interesante. El itinerario entonces, mis queridos estudiantes, para este cuarto periodo es recordarles una comunidad solidaria que se construye desde la propuesta del reino de Dios. Vamos a ver entonces qué es esa propuesta del reino de Dios. El compromiso del ser humano de construir comunidades solidarias en perspectiva del reino de Dios y los signos de los tiempos como revelación de Dios en la dignidad de la persona. Entonces, ya teniendo en cuenta este itinerario, vamos a destacar y a recordar un poco nuestra primera clase y también recordando nuestras clases pasadas en donde estamos abordando y descubriendo el Nuevo Testamento. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien da a conocer el reino del Padre. Para poder tener en cuenta nuestro itinerario que nos habla sobre el reino de Dios, pues tenemos que saber qué es eso del reino de Dios y del reino de quién es el Padre. Entonces, a partir de ese momento, a partir de este contexto, tenemos que también descubrir desde el Nuevo Testamento y con una cita del Antiguo Testamento que es del profeta Isaías, el cual ya conocemos, que nos habla sobre precisamente el enviado o el Mesías, el que el Padre anuncia, el gran esperado. La cita bíblica que corresponde en este día de nuestro estudio es efectivamente el Evangelio de Lucas 4, 14, 21, en donde nos van a hablar, en donde este texto bíblico nos habla precisamente desde el contexto y desde la perspectiva del reino, ¿sí? De Dios Padre y cómo su Hijo Jesús da a conocer el reino del Padre. Y empieza precisamente a dar a conocer y a descubrir el reino del Padre, precisamente él siendo un judío practicante, pues está en la sinagoga y le permiten leer el libro del profeta precisamente. Entonces, el ministerio de Jesús, es decir, su misión, empezó propiamente cuando entró o sea, él ya era judío practicante, pero su misión en concreto, donde él dice, este va a ser mi camino o el itinerario que yo voy a realizar, se lo da a conocer a toda la comunidad judía dentro de la sinagoga. Dice, comienzo la predicación de Jesús. Jesús regresó después impulsado por el Espíritu a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo celebraban. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y habiendo enrollado el volumen, halló el pasaje en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Me envió a evangelizar a los pobres, a predicar a los cautivos la liberación y la recuperación de la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Isaías 61, 1, 2. Enrolló el libro y se lo dio al ayudante y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban clavados en él y comenzó a decirles: hoy se está cumpliendo ante ustedes esta escritura. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, en este contexto es que empieza Jesús
su camino y de dar a conocer el reino del Padre. Pero entonces, ¿cómo empieza Jesús a enseñarnos a nosotros qué es construir una comunidad basada precisamente en la propuesta del proyecto de Dios, que es la propuesta del reino? El reino en el que Dios nos invita a vivir va dirigido especialmente a todos, a los ricos y pobres, desvalidos, enfermos, ladrones, prostitutas, publicanos, niños, jóvenes y todas las personas que entran dentro de todas las dentro de todas las periferias de la humanidad. En la viña del Señor hay de todo. Entonces aquí solamente he mencionado algunas, pero no se puede sacar a nadie de este anuncio del reino de Dios que empieza con Jesucristo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunas imágenes. Jesús no es ajeno a su tiempo, ya lo habíamos visto. Jesús conocía todos sus grupos sociales, religiosos, conocía también la economía de su propio contexto. Entonces él era un hombre de comunidad y vivía precisamente en una comunidad solidaria y él fue el que empezó a construirla. De hecho, él se nombra que es la piedra angular, la que construye todo el edificio. Entonces, de él empieza y parte la construcción del reino de Dios desde su propuesta y su iniciativa de vida para todos los hombres. No importa el credo. Entonces, este reino de Dios se manifiesta inicialmente a partir de que Jesús empieza su camino ministerial cuando se deja bautizar por Juan el Bautista. Ya sabemos que Juan el Bautista es su primo. Va al río Jordán, se acerca y Juan le dice que porque le pide que lo bautice y él le dice que así hay que hacerlo porque es lo que conviene y es lo que el Padre quiere. Entonces en este encuentro entre Juan el Bautista y Jesús también se da como la plenitud de la Trinidad. Aquí aparece el símbolo, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, porque dice el texto bíblico que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y aquí se manifiesta la Trinidad en pleno. Está Jesús como hijo, y como hijo, es decir, en estas tres categorías: como siervo de Yahvé, ¿sí? Como hijo amado del Padre, y como el Cordero de Dios. Como siervo de Yahvé, porque es quien, el prometido, es decir, el siervo, el que va a liberar al pueblo de Israel definitivamente, el Mesías, el prometido, el ungido de Yahvé. Y lo unge, precisamente es ungido en este momento del sacramento del bautismo, cuando Jesús recibe la fuerza ya vital del Espíritu Santo como la segunda persona de la Trinidad, como tercera persona de la Trinidad, porque la primera persona de la Trinidad es el Padre, quien de todo viene, es la fuente de todo bien y de toda santidad. La segunda persona, que sería Cristo Jesús, como siervo de Yahvé, como hijo amado y como Cordero de Dios. Y la tercera persona de la Santísima Trinidad, que sería el Espíritu Santo, que es de donde nace el Espíritu Santo, precisamente brota el Espíritu Santo del amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, este es un momento importantísimo y vital para la misión de Jesús. Decíamos como siervo de Yahvé, porque es el que se anonada, el que se entrega, el que se hace pequeño siendo Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad, se hace siervo, se hace esclavo, se encarna, toma de nuestra carne y se hace precisamente el siervo. Pasa de ser Dios a ser, de ser un todopoderoso a ser un servidor, siervo del servidor de Yahvé para los planes del Padre. Hijo, porque no pierde su categoría como hijo, porque él conoce al Padre. Nadie conoce al Padre más que el Hijo y el Hijo al Padre. Entonces, y a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Entonces es el Hijo. Aunque Él toma una función de condición de siervo, sigue siendo Hijo y sigue siendo la segunda persona de la Trinidad. Y como Cordero de Dios, porque es Juan quien proclama que este siervo, este Hijo, es precisamente el Cordero de Dios. Es aquel a quien Dios hace alimento y entrega para la salvación de toda la humanidad. De este modo, entonces, la propuesta del reino de Cristo, del reino del Padre, a través de su Hijo Jesucristo, será precisamente con una misión que Jesús tiene muy clara y la cual esa propuesta no la hace porque sí, hay todo un plan trazado y hay un plan trazado en estas 5 cositas. Jesús hace un llamado, hace una propuesta, hace un llamado. ¿A quiénes? A sus apóstoles, a todos nosotros, a toda la humanidad. Hace un llamado. Dice, el reino de Dios está cerca, conviértase y crean en el Evangelio. Entonces hace un llamado. Llama, convoca, dice de qué trata el reino. Primero, como ya lo vimos, dice que Él viene para hacer cuando leímos lo del profeta Isaías, para dar la liberación a los cautivos, la luz a los ciegos, para dar la salud a los enfermos. Es decir, Él tiene su plan de trabajo trazado. Y ese plan de trabajo no lo quiere hacer solo, ni con ángeles, sino con hombres de carne y hueso como Él se encarnó. Entonces hace este llamado, hace una elección, porque en ese caminar, pues hay un camino que tiene que darse de experiencia, una madurez. En ese mismo llamado debe haber una maduración de ese quién cree en Cristo. ¿Sí? Por eso Él decía y les preguntaba a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, ellos tenían que tener, Jesús tenía que hacer una elección de esas personas con las que Él podía contar, que concretamente sabían quién era Él porque vivían con Él, compartían con Él, lo conocían, sabían quién era. Les hace una propuesta, entonces la propuesta es esta, les enseña, camina con ellos durante 3 años, les enseña cómo es que se acerca a los pobres, se acerca a los enfermos, se acerca a los ciegos y todo lo que conocemos sobre sus milagros, vida y su vida pública. Esa es la propuesta, de que la propuesta es hagan, decir, que seamos o que sean como Él, es decir, imitarlo. Y todo lo que Él hace simplemente es para enseñarles, para que hagan lo mismo que Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces esa es la propuesta. La misión, pues ir al mundo entero, proclamar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hacer discípulos en nombre de Él, es decir, dar a conocer el reino de Dios, dar a conocer el proyecto de Cristo, concreto en Él como hijo, como siervo, como cordero. ¿Sí? Él es el reino Él es el reino propiamente del Padre, que viene a darlo, a manifestarlo y a enseñarlo. Y nosotros lo extendemos, nosotros seguimos extendiendo ese reino del Padre. Esa es la misión, la misión. Y el mandamiento, pues el mandamiento es que se amen los unos a los otros, así como Él nos ha amado, nosotros amarnos. Ese es el mandamiento nuevo. Entonces, como decía anteriormente, estamos el siervo, es decir, quien sirve, es decir, estoy aquí entre ustedes, como Él me dicen Señor, cuando les dice a los apóstoles, ustedes me dicen que soy el Señor y lo soy, el Maestro, pero yo debo hacer esto para que ustedes sepan que no hay más alegría que en el servicio, es decir, abajarse, servir al hermano, amarlo, darse como Señor. El primero entre ustedes debe ser el último. Como hijo, es decir, cumpliendo la voluntad del Padre, ¿sí? Entregándose,
¿sí? Como el Cordero de Dios que se entrega. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Entonces Él entrega su vida cumpliendo la voluntad del Padre hasta el último momento, en el momento de la cruz, en el momento del Gólgota. Y precisamente sus últimas palabras son dadas, son dirigidas al Padre. Los últimos momentos de oración de Jesús, tanto en Getsemaní, la oración sacerdotal en Juan 17, la oración en Getsemaní y la oración, las últimas palabras en la cruz, fueron ese clamor al Padre como hijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, él es el Hijo que hace la voluntad del Padre. Y el Cordero de Dios, es decir, el mismo Cordero sin mancha, inmolado, que se entrega y que se da como cuerpo, como sangre, como alimento para todos nosotros como Dios y como Señor. Y aquí lo encontramos precisamente antes del momento de la cruz, está en comunidad. Nada hace Jesús si no lo hace en comunidad. Vemos que está siempre en comunidad, siempre está en comunidad. Incluso estando en la cruz, aunque Él está solo en la cruz con su agonía, Él hace parte y allí lo están acompañando unas cuantas mujeres y su discípulo amado está en comunidad. Y en comunidad se presenta el diálogo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Entrega a María su único y más grande tesoro con su madre, quien lo engendró, lo crió y le enseñó todo, como hombre, como criatura, como ser humano. Entrega su único y más grande tesoro en la cruz, no lo entrega para la iglesia. En la Eucaristía se da, yo soy, hace la institución de la Eucaristía como alimento y como conmemoración de su entrega. En el banquete se hace con todas la cena pascual, porque Jesús era judío y de todas maneras celebró su cena pascual en comunidad, su cena de Pascua con sus discípulos, y en esa cena la planificó con su propia persona, como Señor y como Salvador. Se entrega a Él queda en la Eucaristía. Él se entrega, dice, este es mi cuerpo que será entregado, vemos aquí, esta es mi sangre que será derramada, vemos aquí, derramada por el perdón de todos los hombres, por el perdón de los pecados. Y hacer esto en conmemoración mía. Por eso la iglesia y pues varias denominaciones cristianas celebran como esto, ¿no? Pero nosotros pues lo celebramos de manera eucarística, en manera de sacramento. Eucaristía es Cristo mismo quien se da como alimento. La plenitud de la Eucaristía vive la iglesia. Encontramos entonces finalmente a Jesús como el Hijo del Hombre que vive su humanidad. Jesús viene a cumplir precisamente lo que dice el profeta Isaías, de que Él es el siervo de Yahvé que viene a planificar el reino. Entonces, esto es el reino de Dios. El reino de Dios que se acerca al enfermo, el reino de Dios que se acerca a la mujer pecadora. Aquí Jesús está sanando al ciego, sanando a un ciego, que es Bartimeo, el hijo de Timeo, que era ciego de nacimiento. Le devuelve la visión de sus ojos. Es cuando se encuentra con la samaritana, que le dice, dame de beber. Ya le dice, hay un conflicto, Jesús no tiene fronteras. Jesús, los judíos y los samaritanos desde hace mucho tiempo no se entendían, pero él, eso no era algo que a él le molestara, fuera un requisito para acercarse a él. No, él se acerca a ella, le pide de beber, y al final de este diálogo entre un hombre y una mujer, porque tampoco se permitía, ella descubre que es Cristo quien le da esa agua viva, ¿sí? Jesús, cuando llora por su amigo más querido, Lázaro, entonces vivimos Jesús vive todas las emociones
que tenemos todos nosotros cuando perdemos un ser querido, un amigo, cuando se muere un familiar. Él lo vive como hombre y como Señor, porque Él precisamente tomó nuestra condición humana. Luego está aquí Jesús entre los niños, dejad que los niños vengan a mí. Jesús aquí cuando se encuentra con la prostituta o con la mujer que es apedreada y le dice, mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y en todo el contexto de Jesús, que Jesús es el buen pastor, Jesús que anuncia las bienaventuranzas, Jesús que es el Señor, que sana a los enfermos, le da esperanza, devuelve la vida a los muertos. Aquí está la hija de Jairo, que le dice, la niña, todo el mundo la niña está muerta y ya entraron en llanto y Jesús dice, ¿por qué tanto alboroto? La niña está dormida y le dice, Talita cum, a ti te digo, niña, levántate. Entonces todos estos gestos de amor son el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Es la plenitud del reino del Padre. El Padre nos dice a través de su Hijo que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Y el cielo baja y se hace vida, se hace carne, se hace humanidad. Entonces, ¿cuál es tu misión, querido estudiante? Y querido estudiante de grado séptimo, tu misión es conocerlo, imitarlo y amarlo. Irlo caminando, conocerlo poco a poco, ir imitándolo poco a poco, haciendo conocer el reino de Dios a través de los signos que Cristo nos enseñó, imitar esos signos de amor, signos de alegría, de solidaridad, de acompañamiento, de esperanza y amarlo. Amarlo y esto se hace un círculo. Si yo amo a Cristo, le conozco y si le conozco, le imito. Si lo imito es porque lo amo y si lo amo es porque le conozco. Entonces, estas son tres palabras que juegan siempre una con la otra. Conocerlo, amarlo, imitarlo. Amarlo es imitarlo y conocerlo. Conocerlo es amarlo, imitarlo. Entonces, jugamos con esas tres palabras grandiosas. Muy bien, entonces hasta aquí sería nuestra clase de este día. Espero pues que les haya gustado y con este tutorial pues ya tenemos como referente lo que es un poco el reino de Dios y la llamada que nos hace el Padre Celestial como una experiencia de fe. Cómo podemos nosotros vivir una comunidad desde una vida solidaria que se construye desde la propuesta del reino de Dios. Entonces este sería nuestro primer tema grande con el taller que ya tenemos y le damos continuidad. Y el compromiso, entonces ya estamos invitados a vivir ese compromiso, que sería el compromiso del ser humano de construir comunidades solidarias en perspectiva del reino de Dios. Entonces ya tenemos una idea de lo que es ese compromiso, es decir, esa misión de amar, conocer y imitar a Cristo, construyendo comunidades fraternas, comunidades solidarias, y esas comunidades empiezan a construirse desde la familia, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, desde nuestras relaciones sociales y personales. Es un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en otra ocasión.